reunidos. Me da gusto verlos en esta mañana que nos permite estar. Muchos están de vacaciones, se siente un poco vacía, pero estamos orando por los que salieron fuera de la ciudad y gracias a Dios que estamos aquí reunidos para ponernos a la predicación de su verdad en esta preciosa mañana. Bien, les pido que me acompañen al libro de Romanos. Vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Romanos, capítulo 14, comenzando desde el versículo 10 al 18. Ya leemos un poco el contexto en esta mañana. Vamos a continuar con Romanos, capítulo 14, comenzando desde el versículo 10. Les pido que me acompañen. Romanos 14, comenzando desde el versículo 10, dice la palabra de Dios: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que delante de mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima algo que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. La palabra del Señor. Vamos a orar. Padre Dios eterno, Dios bendito, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, quien nos ha libertado de todo pecado, de toda esclavitud. Gracias por la preciosa libertad que tenemos en Cristo y gracias también por esta mañana en la cual somos expuestos a estas verdades por medio de tu palabra, que nos da luz a cómo debemos vivir en la justicia que ahora se nos ha imputado en Cristo Jesús por la fe. Te pido que nos hables en esta mañana, nos instruyas y sigas edificando y enseñándonos por medio de tu verdad. Nos encomendamos a ti, al Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, imaginen a un niño que está apenas comenzando a aprender a caminar y está constantemente tropezándose, sus pasos son endebles. Y llega su hermano mayor para reírse, o para empujarlo, o para hacerlo tropezar aún más. Eso sería algo muy cruel y tendríamos que detenerlo porque pudiera causarle un daño muy crítico a su hermano. En su lugar, un hermano mayor debería amarlo, protegerlo, apoyarlo hasta que se vuelva más fuerte y pueda caminar bien. Yo recuerdo hace varios años que mi hija Génesis siempre se emocionaba incluso cuando su hermano menor hacía algo y decía: bien, Cookie, qué bien que lo hiciste así. Se emocionaba y lo alentaba. Incluso así un hermano mayor debería de enseñar y de animar. En la iglesia, nos dice Pablo, hay hermanos débiles en la fe, es decir, débiles en su conciencia. Creen que algunas cosas están mal cuando no lo son. Y algunos permanecen débiles porque así les enseñaron hombres que debieron estudiar más sus Biblias que predicar. Algunos permanecen débiles porque no leen sus Biblias, no van a la iglesia constantemente, no se exponen a la predicación de la palabra. Otros permanecen débiles porque se sienten cómodos o se sienten más religiosos que otros al guardarse de esa manera. La realidad es que hermanos débiles hay en todas las iglesias, pero están aprendiendo por medio de la verdad a caminar en la preciosa libertad que Cristo consiguió para nosotros por medio de la cruz. Y es lo que comenzamos a ver la ocasión anterior.
la verdad bíblica de la libertad de conciencia en cuanto a asuntos no fundamentales y que no son cuestión de pecado. Una verdad fundamental es no negociable, pero una verdad secundaria es cuestionable y cae dentro de la libertad de conciencia. Por ejemplo, uno de los asuntos que tratábamos y que Pablo trata es el día del Señor. Algunos creen el sábado se pasó al domingo y otros no. Pero siendo un asunto no fundamental y más cuando la Escritura no habla particularmente de ello, es libertad de conciencia. Pero también veíamos esto sobre asuntos prácticos y mencionaba muy abiertamente, mencionaba la realidad de que fumar no es pecado, tatuarte no es pecado, y el alcohol, ya sea en cerveza o en cualquier otra presentación, en vino, no es pecado. Pablo les dice a los corintios, todo me es lícito, puedo hacerlo, pero les dice, no me dejaré dominar y además no todo conviene. Como observábamos en la sesión anterior, hay principios bíblicos que rigen nuestra manera de vivir. Principios bíblicos para realmente practicar o no lo que es el lícito. Entonces, no porque algo me sea lícito, debería de practicarlo sin revisar y poner a la luz al menos estos principios bíblicos. Aunque no sea pecaminoso en sí mismo, lo que debemos observar en sí es el principio bíblico y observamos algunos ejemplos. En primer lugar, ¿cuál es mi motivación para hacerlo? ¿Hago esto para glorificar a Cristo o lo hago por vanidad o por rebelión? En segundo, tenemos el testimonio. ¿Ayudará o perjudicará mi testimonio como creyente? Y en tercero, es un asunto de mayordomía con nuestro cuerpo. ¿Me beneficia o me perjudica? ¿Cuido mi cuerpo como templo de Dios o le hago daño? Y si tú llegas a la conclusión de que hacer algo no es pecado, para ti no es pecado. Eso es la libertad de conciencia cristiana. Y Pablo dice que aquellos que limitan su conciencia son hermanos débiles en la fe. Y el llamado de Pablo en los primeros versículos fue de aceptarnos unos a otros, particularmente dice aceptar al débil en la fe. Pero también entender que solo Cristo es el Señor de la conciencia y no el hombre en asuntos de libertad. Y la verdad que muere a esto, dice Pablo, es que ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo vivo mi libertad cristiana para mi Señor y tú vives tu limitación para tu Señor, pero ambos somos de Cristo y nos debemos aceptar y amar en medio de nuestras diferencias por amor a Cristo y por amor los unos a los otros. Y ahora Pablo llama a los hermanos fuertes en la fe a no hacer tropezar a los débiles en la fe con nuestra libertad, sino a fortalecernos en la fe por medio del amor. La libertad es real, pero también no es la responsabilidad de ejercerla con amor y sabiduría. Y entonces Pablo no deja las cosas así, sino que se centra en este principio importante, que nuestra libertad de conciencia es para amar al prójimo. Primeramente, les hace ver que el juicio le pertenece a Cristo y no a nosotros. Después habla acerca del amor al hermano débil, que es la idea central del texto, y cómo las prioridades del reino respaldan que el amor al hermano débil es nuestro mejor servicio a Cristo. Entonces, entremos a nuestro texto en esta mañana. Versículo 10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú,
¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Aquí repite la verdad que observábamos la ocasión anterior. En el versículo 1, él mencionó que el fuerte en la fe debe aceptar al débil en la fe, pero dice, no para juzgar. Y luego en el versículo 3 mencionó que el débil en la fe no debe juzgar al fuerte y que el fuerte en la fe no debe menospreciar al débil. Y esa es una realidad de la libertad cristiana. El fuerte tiende a despreciar al débil y el débil tiende a juzgar al fuerte. El débil dice, no puedes hacer eso porque es pecado. El fuerte va y lo hace y menosprecia a su hermano porque lo está limitando. Uno juzga y otro menosprecia. Y es interesante como Pablo lo menciona aquí, como hablándole a dos personas. Pero tú, ¿por qué juzgas? O también tú, ¿por qué desprecias? Uno juzga y otro menosprecia. Y la idea es que ninguno de estos dos es practicar el amor. Y podemos ver que los primeros versículos les da la razón al fuerte, afirmando la libertad de conciencia que tiene para afirmar y hacer cosas que pudieran parecer incorrectas al débil en la fe, pero que de ninguna manera son pecado y, como dice Pablo, es lícito. Pero ahora comienza a dar un giro hacia el otro lado. Y aquí hace esta exhortación general para ambos, tanto para el fuerte como para el débil en la fe. Es la pregunta de Pablo: ¿por qué juzgas tú? ¿O por qué menosprecias tú si todos, los fuertes, los débiles y los de medio, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? El mismo juicio, el mismo juez, el mismo tribunal, bajo la misma ley moral. Tanto el que no fuma como el que no fuma, todos pesados bajo la misma ley. El que mata como el que no mata, todos serán pesados bajo la misma ley moral. Todo ser humano será juzgado por sus pecados. Y aún en los asuntos de conciencia, donde Cristo es el Señor de nuestras conciencias, aún eso estará bajo el mismo juicio de Cristo. Pablo nos recuerda que que el juicio le pertenece a Dios en cuestiones de conciencia. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Juan capítulo 7, versículo 24. Eso quiere decir que solo podemos juzgar asuntos de pecado y solo para revelar el pecado y no para condenar. Algo puede aparentar pecaminoso para mí y no serlo realmente. Y debemos juzgar, dice Jesús, debemos juzgar justamente. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida que midan, se les medirá. Mateo capítulo 7, versículo 2. Si alguien está en pecado, debemos juzgar ese pecado y decirle que está en pecado, pero no para condenar, porque no nos corresponde, pero para llamarlo al arrepentimiento, porque el Señor ya ha condenado ese pecado. Pero en asuntos donde no hay pecado, es cuestión de conciencia, ahí no podemos juzgar. Versículo 11, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Pablo aquí está citando Isaías 45, versículo 23. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Eso es lo que nos dice Isaías 45, 23. Es una verdad asombrosa. Cristo es el Señor soberano por voluntad de Dios. A Dios el Padre le plació darle el universo a su Hijo para que Él fuera el Señor de todo y solo Él recibiera toda la gloria. Toda autoridad
le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y Él será el juez supremo en el día del juicio. Y como eso es verdad, Pablo entonces nos hace ver la realidad que daremos cuentas a Él y no a otro ser humano. Solo a Cristo rendiremos cuentas, versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Todo creyente estará delante del trono de Dios para rendir cuentas de su vida. Si Cristo es el juez, entonces nosotros no tenemos autoridad para condenar las acciones de otros que son asuntos de conciencia. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10. Observe que dice nosotros. Está refiriéndose a los creyentes. Todos los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. El juicio no solo es para los incrédulos, a todos aquellos que no tienen a Cristo. La diferencia, los cristianos también vamos a estar presentes en el juicio. La diferencia no está en el juicio. ¿Quién va a estar en el juicio? Todos, creyentes y no creyentes, compareceremos ante el tribunal. Y la diferencia está en ese juicio en que nosotros tenemos abogado para con el Padre, el cual presentará nuestro caso como cuenta saldada. Y dice que cada uno de nosotros, aún con esa cuenta saldada, dará cuentas, recompensado de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Si yo disfruto de mi libertad cristiana para bien o para mal, yo daré cuentas a Dios, tú no darás cuentas a Dios por mí. Y es lo que decía anteriormente Pablo, que cada uno o se está en pie a su amo o cae para su amo, pero es cada uno dando cuentas a Dios personalmente. Y si eso es verdad, mis acciones para contigo en esa respuesta a eso también será tomada en cuenta. El cómo yo te trato a ti, el cómo tú me tratas a mí, será tomado en cuenta. Porque tanto despreciar como juzgar o como condenar a nuestro hermano en asuntos de conciencia es asumir el rol de Dios como el juez justo de toda la tierra. Y el de Cristo, quien es rey y quien juzgará a las naciones. Él es quien juzgará a las naciones. Saber que Cristo será el juez al que toda rodilla se doblará y a quien todos deben de rendir cuentas, debería hacernos humildes y limitarnos a nuestra tendencia a evaluar a otros sobre los asuntos de conciencia. Deberíamos más bien aceptarnos los unos a los otros a pesar de las diferencias de opinión sobre asuntos secundarios. Entonces Pablo exhorta tanto al débil como al fuerte en la fe que el juicio solo le pertenece a Cristo. Y esto debe de enseñarnos que antes de ir a criticar la conciencia de otro creyente, recuerda que tú también darás cuenta a Cristo de tus obras. Tú que vas y juzgas la libertad de otro, por tu lado haces cosas en tu libertad cristiana que no están bien. Incluso darás cuenta delante de Cristo, quien es el juez y Señor. Tú darás cuenta por no amar a tu hermano en tu libertad de conciencia, ya sea por despreciarlo o por juzgarlo. Y reconocer esto nos ayuda a evitar el orgullo y mostrar un amor paciente y misericordioso. En lugar de estar probando y examinando la conciencia del hermano, deberíamos nosotros examinar nuestros propios corazones. Y más reconociendo que nosotros somos quienes daremos cuenta a Cristo, deberíamos hacernos más humildes, más pacientes y cuidándonos en amor los unos a los otros. Deja de preocuparte por la paja ajena
Y preocúpate por tu vida, como dice un hermano, por tu 4x8x16. Barrotes gordos. Algunos tienden a estar más preocupados por lo que hacen los demás con su libertad cristiana, que parecen guardianes de la conciencia, sin reconocer que eso solo le pertenece a Cristo. Y eso es pecado, porque eso también es falta de amor al prójimo. Y Pablo nos enseña eso, y ese es nuestro segundo punto. Versículo 13. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Pablo nos indica dejar de lado el juicio y que nuestro propósito mayor no es el que nosotros consideramos como correcto, sino tener a los demás por encima de nosotros y mostrar un amor de aceptación. Pablo no está negando la libertad cristiana. De hecho, la aprueba. Versículo 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Nada está malo, todo me es lícito. Aquí afirma que nada es inmundo. Toda la comida es buena. De hecho, ya llamó débiles a los que solo comen legumbres, a los que limitan su conciencia. Piensen en los vegetarianos o en los veganos. Pero eso es lo que Dios ha puesto en ellos a hacer con respecto a la comida. Pero Pablo afirma la libertad cristiana en cuanto a la comida, y por eso, por lo que dijo anteriormente, afirma que todo está bajo la libertad de conciencia. Pablo mismo les dice a los corintios: todo me es lícito. Sin embargo, es el mismo Pablo quien nos exhorta y quien nos llama al amor por medio de negar expresar nuestra libertad para no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. No se trata de ti, sino de amar al hermano más débil. Y nos llama a una decisión firme por causa del amor al hermano, cuya conciencia aún es débil para determinar cosas que le son lícitas. Versículo 14. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. En su conciencia no puede ver que toda la comida es buena y limita algunos aspectos porque así lo ve. Podemos ver algunos hermanos débiles de esta manera, como aquellos que dicen: no me voy a subir al avión porque se pudiera estrellar. Y piensas: es ridículo, estadísticamente es más seguro viajar en avión, no tiene sentido. Y tú quieres subirte al avión porque te gusta, quieres viajar, ¿y qué haces? Pues para poder salirte con la tuya, lo convences, lo tratas de motivar y lo subes al avión. El punto es de que haces o lo convences de que se suba al avión. Ya ganaste. Pero ¿qué pasa con él? Comienza a tener ansiedad, se comienza a marear, no disfruta del vuelo, va tensionado, frustrado, incómodo, simplemente es infeliz. Y lo sabemos. Cuando nos obligan a hacer algo que no queremos hacer, nos molesta. O cuando alguien hace algo que no me gusta particularmente, me molesta. Y eso a todos nos hace infelices. Pues así como tu hermano, es como tu hermano débil se pudiera sentir cuando expresamos nuestra libertad de conciencia. Si para él tu libertad se expresa en algo que no le gusta o que lo ve mal, entonces le harás un mal. Y Pablo entiende esto. Él entiende a sus hermanos, los judíos. Él entiende que ellos se abstienen de ciertas comidas y de ciertos días porque así fueron educados. Y para ellos no hay otra forma de ver las cosas. Aún aceptando su libertad, y que muy probablemente Pablo disfrutó, nos llama al amor en acción por medio de negarnos a nosotros mismos
y negar esos beneficios de esa libertad por amor, dice, para no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Pablo da esta misma advertencia. ¿Adivinen a quién? A los corintios. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 9. Es el mismo llamado a cuidar al hermano débil. Pero ahora nos dará la razón de por qué nos llama a esto, versículo 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Si tú haces sentir mal a tu hermano por expresar tu libertad de conciencia, a pesar de saber su debilidad, ya no andas conforme al amor, y eso es pecado. Observen la seria advertencia de Jesús sobre este mismo caso, en Mateo 18, versículo 6. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran en el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Esas son palabras fuertes. Y claro que en el contexto de Mateo, eso les dice a los del mundo. Le está diciendo a los del mundo, ay del mundo por sus piedras de tropiezo. Pero Pablo nos dice que nosotros también, como creyentes, podemos ser piedras de tropiezo cuando, no actuando en amor, ejercemos nuestra libertad a pesar del hermano débil. Así como Jesús se preocupa por estos pequeñitos que creen en mí, tú también deberías de preocuparte por ellos. Tú también deberías de procurar no hacerlos caer. Al mundo no le importa y va a ser piedra de tropiezo, pero a ti sí debería de importar. Versículo 15. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Ese hermano, aunque débil en la fe, también fue comprado por precio de sangre. La misma sangre que fue derramada para el perdón de tus pecados, también fue derramada por él. El mismo Salvador, el mismo sacrificio y el mismo pago fue hecho por ti y por él. Ambos cubiertos ahora por la justicia de Cristo, por la fe. Ahora, un gran paréntesis aquí. El amor nos llama a negar expresar nuestra libertad. Y observen que lo digo de esta manera. Negar expresar mi libertad. Porque no estoy negando mi libertad, estoy negándome mi derecho a practicarla. Y ese es el asunto. Me niego un derecho en amor. El mismo amor por el cual un hermano débil debe aprender a respetar mi libertad. No podemos dejar que los débiles gobiernen porque son débiles en la fe. Se enseñorearán sobre las conciencias para oprimir. Y luego Pablo nos dice que los fuertes se deben de negar. El débil va a querer oprimir al fuerte y el fuerte se debe de negar. ¿Quién gana entonces? Los débiles. Y lo que pasa es que abusan de eso y por exigir el amor que merecen comienzan a enseñorearse de las conciencias de otros. Pero eso tampoco es amor. Amar no significa dejarlo hacer lo que se le pegue la gana. Los padres, por ejemplo, que dejan a sus hijos hacer lo que quieran, no los aman porque les hacen el mal. De la misma manera, mostrar amor al hermano débil también incluye enseñarle y guiarlo en amor para que él también sea fuerte. Alentarlo e instruirlo para que también él crezca más a la imagen de Cristo. No puedes dejarlo en su debilidad. Él también necesita crecer. Él también necesita ser guiado e instruido en amor. Y lo menciono para no caer en uno de los extremos que se caen comúnmente. Porque Pablo ya lo mencionó.
Solo Cristo es el Señor de las conciencias y solo Cristo es el juez. Entonces, si tenemos libertad para muchas cosas, Pablo nos lo está diciendo, es la realidad. Sin embargo, si la conciencia de un creyente le dice que algo no es limpio o no es correcto, para él se vuelve pecado porque no procede de la fe, porque está convencido de ello y su conciencia no se lo permite. La libertad de conciencia es para nuestro beneficio y deleite en Cristo y es también para la gloria de Dios. Pero nunca debe de llevarnos a lastimar a un hermano. Asegúrate de la conciencia de tu hermano antes de ofrecerle algo que tú pudieras disfrutar en tu libertad. Si mientras ejercitamos nuestra libertad ocasiona pesar, tristeza, dolor, tentación o confusión a otro creyente, entonces no le estamos mostrando amor. El amor demanda que no usemos nuestra libertad de tal manera que hiera o tiente al hermano de él. Y la advertencia aquí es fuerte. Dice, no destruyas a tu hermano. Entristecer a un hermano por la comida, por ejemplo, es poner valor al apetito sobre el alma de tu hermano. Aferrarnos a nuestra libertad de tal manera que hiera es olvidar el infinito valor de su alma por el cual también Cristo murió. Y eso es a lo que nos llama Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 6. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Si Él no se aferró a ser igual a Dios, tú tampoco debes aferrarte a la libertad de conciencia por encima de amar a tu hermano. La verdadera medida del amor no es qué tengo yo derecho de hacer, sino qué ayudará más a mi hermano en Cristo a crecer. Esa es la actitud de amor correcta. El amor cristiano a veces implica limitar con gusto nuestras libertades por el bien de los demás. Y para dar más peso a este llamado de amar al hermano más débil, Pablo ahora nos explicará las prioridades del reino. Versículo 16. Versículo 16 dice, por tanto, no permiten que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. La conclusión de todo lo anterior con relación a la libertad de conciencia, y la idea de Pablo va así. Si tú sabes que para la gloria de Dios lo que haces con tu libertad cristiana es bueno, ¿por qué vas a dar razón de que otro hable mal de eso que para ti es bueno, o que incluso cuestionen tu testimonio o el evangelio mismo? No hay ganancia en usar mi libertad cristiana, aunque sé, dice Pablo, y tengo fe que es bueno, si eso será ocasión de tropiezo, de mal testimonio, o incluso que personas lleguen a menospreciar el evangelio. No hay ganancia. No ganamos nada por ejercitar nuestra libertad de conciencia si algo malo va a resultar de eso. Entonces, Pablo nos llama a esto: no permita que se hable mal. Y es un llamado a todo cristiano a ejercitar su libertad cristiana con cordura y con precaución. Y la razón más fuerte, lo que le da un sentido de peso a esto, es versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Con esto Pablo levanta nuestros ojos más allá de toda disputa. El reino de Dios no se trata de la comida o de la bebida, sino de la justicia. Esa justicia que nos ha venido explicando desde Romanos 1,
que ahora en Cristo nosotros tenemos por la fe, y que desde Romanos 12 nos ha mostrado cómo es que como creyentes vivimos esa justicia de Cristo. Pero no solo la vida cristiana es justicia, dice. Es primeramente la justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero la justicia que necesitamos, que ya ha sido provista en Cristo y la cual ahora es nuestra por la fe, pero también dice los beneficios como resultado de nuestra justificación por medio del Espíritu Santo que también comienza a habitar en nosotros. Que todo, dice, la justicia, la paz y el gozo provienen de Dios, el Espíritu Santo. Porque entre otros, estos son los frutos del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Dices, un momento, pero ¿y la justicia? Bueno, la justicia es la entrada para disfrutar de estos frutos. Porque es por la justicia de Cristo, nuestra justificación, que tenemos al Espíritu Santo que produce la paz y el gozo. El reino de Dios es todo eso. Y si no comes, o si no tomas, o si haces o no haces, o si celebras un día o no, todas esas cosas son irrelevantes porque no son pecado en sí. Y el reino de Dios, nos dice, es más importante que todo eso. La comida y los placeres terrenales son temporales, pero el reino de Cristo es eterno. Es lo que Pablo quiere que nosotros pongamos atención. Y como iglesia que muestra el amor de Cristo, deberíamos de reflejar las prioridades del reino y no discutir sobre asuntos secundarios. La prioridad no es lo que yo considero más o mejor, sino más bien, ¿qué estoy haciendo yo para que el reino de Cristo avance en este mundo? Versículo 18. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Uno de los peligros de esto, de no andar en la libertad de conciencia con amor, de juzgar, de condenar, es gastar energía en disputas y debates sobre cosas secundarias mientras ser negligentes con lo que realmente importa para el reino. Porque te vas a cansar de discutir, que perderás fuerzas, perderás motivación incluso para el evangelismo. O puede pasar que pierdas el tiempo tanto por discutir y no tendrás tiempo para leer la palabra o incluso para orar. Debatir en Facebook, estar comentando a personas por sus creencias en cuestión de cosas no importantes, en lugar de tomar ese tiempo para ir a evangelizar a los perdidos. Lo que es aceptable a Dios y que es aprobado por los hombres es procurar las prioridades del reino. Es hacer que el reino de Dios se expanda en la tierra. Amar al prójimo, servir a Cristo y hacer discípulos de todas las naciones. Preocupados por la predicación de la verdad, equipar a los santos para toda buena obra, vivir piadosamente en un mundo impío y ser la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Todo eso y más se pudiera decir es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Jesús dijo esto en Juan capítulo 6, versículo 27. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Servir a Cristo en justicia, paz y gozo es aceptable a Dios y es testimonio del Evangelio a otros.
Y eso es a lo que Pablo nos llama a enfocarnos en Cristo y en las prioridades de su reino. Ese es el verdadero servicio a Cristo. Y deberíamos de preguntarnos con honestidad: ¿son mis palabras y mis acciones producidas por la justicia, por la paz y el gozo de servir a Cristo? ¿Cuál es mi motivación principal de usar mi libertad cristiana? ¿Estoy siendo de tropiezo o causando división por algún asunto no primordial? ¿Logro que el Evangelio sea mostrado a los incrédulos? Una iglesia unida en amor, no dividida por motivos de la conciencia, se vuelve un poderoso testigo para el mundo. Una iglesia unida en amor, enfocada en lo fundamental, se vuelve un centro de entrenamiento para todo creyente. Una iglesia unida en amor, que sirve a Cristo, que vive en las buenas obras como ofrenda aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Sobre todas esas cosas, vístanse el amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Colosenses capítulo 3, versículos 14 y 15. El cristiano que sirve a Cristo por dar prioridad al reino de Dios y su justicia se vuelve aceptable a Dios, se vuelve un olor fragante a Dios y es aprobado por los hombres. Para terminar, si Cristo es el único Señor y juez del universo, déjame decirte, si tú no estás en Cristo hoy, tú también comparecerás ante el tribunal, donde todos tus pecados marcarán tu condena en el lago de fuego. Tú también doblarás rodillas delante de Él, solo para terminar eternamente separados de todo lo que es bueno en este mundo. El castigo por tu pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Si tú crees y te arrepientes de tus pecados, Él puede hoy mismo declararte justo y llevar tus pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Como dice el canto, aun siendo omnisciente, Él olvida mi error. Y gozar ahora de esta preciosa libertad en Cristo Jesús. Por su sangre, tus cadenas de la esclavitud del pecado serán rotas para siempre. Qué gran libertad hay en Cristo. Ahora, como creyentes, debemos reconocer que la libertad de conciencia es real. Todo lo que no es pecado nos es lícito, pero también es real la responsabilidad de ejercerla con amor y con sabiduría. El mensaje que Pablo les escribió a los romanos es simple, pero profundo. La libertad cristiana siempre debe de estar gobernada por un amor como el de Cristo. Rechazar, condenar, juzgar, despreciar o hacer caer a un hermano es en primer lugar olvidar quién es el que está sentado en el trono para juzgar a vivos y muertos. En segundo lugar, es lastimar al débil. Y en tercer lugar, es perder de vista nuestra esperanza, el reino eterno de Cristo. Y por otro lado, el amor al hermano es imitar a Cristo. Amar al hermano, al débil o al fuerte, es imitar a Cristo, quien limitó sus propias libertades aún hasta la muerte para nuestra salvación. Si el Salvador, quien tenía todo el derecho de gloria, siendo igual a Dios, limitó su libertad a hacerse carne, soportó la cruz y cargó con nuestras debilidades, y si Él hizo eso por nosotros, ¿cómo no podemos
nosotros andar en amor hacia los hermanos más débiles. Y ese es el llamado, a vivir la justicia de Cristo y ser vestidos de Cristo, renovando nuestra mente como la de Cristo. Como observábamos en Mateo, a Cristo le importan los hermanos débiles en la fe, porque Cristo dio su vida también por ellos. Por lo tanto, nuestra libertad, aunque buena herramienta y glorifica a Dios, puede ser usada también como un arma peligrosa. Charles Spurgeon dijo sobre su libertad para beber vino: prefiero renunciar a cada gota que hacer tropezar a un hermano más débil. Negar expresar mi libertad por el más débil. Esa es la esencia de Romanos capítulo 14. La libertad cristiana no es el derecho a exigir lo que queremos, sino el privilegio de renunciar a nuestro camino por amor. Aquí una ilustración para cerrar la idea. Imagínense una carrera de relevo. El corredor más fuerte se desespera y se adelanta y deja al relevo atrás. Pues eso lo descalifica. Pero imagínense el más fuerte ajustando su ritmo para asegurar que ambos terminen juntos. Porque si no, ambos pierden. De la misma manera, la libertad cristiana debe ajustarse siempre al amor, para que todo el cuerpo de Cristo corra la carrera firmemente. No se trata de dejar a otros tirados en el camino, sino de que todos juntos, como miembros los unos de los otros, ayudarnos a terminar la carrera. Hermanos, el cristianismo no se trata de la supervivencia del más fuerte. Por tanto, amar al hermano más débil no es debilidad y no es carga. Es andar en el camino de Cristo, quien nos amó cuando nosotros aún éramos débiles en nuestros pecados, y Él llevó nuestras cargas hasta la cruz. Ese es el amor que debemos imitar. Por lo cual hoy tenemos redención y perdón de pecados por el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios por la cruz de Jesucristo. Y gloria a Dios por el amor fraternal que tenemos en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios eterno y bendito, tú nos has redimido a una preciosa libertad, en la cual podemos andar y disfrutar de todo lo bueno, porque toda dádiva y todo don perfecto procede de ti, y lo aceptamos con agradecimiento, con acción de gracias y en fe. Pero también entendemos, tu palabra nos dice que va a haber hermanos, que hay hermanos que no han aprendido aún sobre esta libertad, que aún están limitados. Yo te pido que nos enseñes a amarlos, a guiarles, a animarlos, como nos enseña tu palabra, y que todos como iglesia podamos aprender aún más a andar en amor. Gracias por tu palabra, por tu instrucción, por recordarnos que no se trata de nosotros o de lo que podamos expresar, sino se trata del reino, la gloria de Jesucristo y el amor a nuestros hermanos. Gracias te damos por tu palabra, porque en toda práctica tu palabra es la que nos guía a la fe, a vivir la fe. Enséñanos y síguenos enseñando y sigue transformando tu iglesia en amor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y amén.